Ah, bueno, tú Belén, pues tú me dices. Porque lo que podemos hacer es que se arregle con siglos. O puede quedar, de todas maneras así, cabe mucha gente. Déjame ver si lo podemos conseguir. Pues mira, me dices para que antes que ya escriban. La eminencia dice, no creo que y en todo caso, eso veremos que normalmente las sesiones de control son en la mañana. Ya no tengo. Sí, perdón. No. Que la de sí, ahí es la moderadora, ¿no? Que nos modere. Pues buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar aquí en este conversatorio que vamos a tener con el doctor Gerardo Monk de nuestra cátedra Francisco I. Madero con el Instituto Nacional Electoral y pues bueno, pensamos en un modelo de conversatorio en el que vamos a dar la palabra al doctor Monk para que haga una exposición inicial que provoque al diálogo. Nos acompaña. No sé si quiere, también da la palabra. ¿No? Sí, le voy a pasar la palabra al maestro Francisco Morales Camarena y luego hacemos una breve presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. El propósito simplemente es comentarles el origen de esta reunión. Esta actividad es parte de un proyecto que hicimos el año 2019 conjuntamente el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México, en específico con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este proyecto es parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE y cuyo nombre del proyecto es la Cátedra Internacional Francisco I. Madero. El objetivo de esta cátedra es abrir, en el contexto actual, que ha habido mucha deliberación sobre erosión de las democracias, sobre regresiones en el ejercicio de las libertades civiles, de libertades políticas, polarizaciones políticas, reducción de ejercicios de derechos humanos. En todo este contexto que prevalece la democracia fue que surgió la necesidad de crear este proyecto desde nuestro enfoque de esta estrategia de cultura cívica en el INE, donde, ¿cuál es el propósito? Pues abrir un espacio para la investigación y la reflexión que permita precisamente analizar, reflexionar sobre este debate contemporáneo en México y del mundo de la democracia, que nos permita vislumbrar las amenazas, los retos, los desafíos y ver las perspectivas hacia dónde va en los próximos años. Ese es el propósito. Y dentro de esta cátedra hay una serie de actividades. Se buscan hacer seminarios, conversatorios, conferencias magistrales, tenemos el caso de nuestros invitados. Y acompañando a la cátedra existe un cuerpo de especialistas, de académicos, un comité de académicos del cual la doctora Simón Quintlan es parte de este comité académico, tenemos el honor de que sea parte de ellos. ¿Y ellos cuál es el papel de ellos? Pues precisamente ayudarnos a elaborar, a revisar el programa académico anual, a participar conjuntamente con nosotros y darle toda esa guía y soporte a este proyecto. Muchas gracias y le dejo la palabra, doctora. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Yo me fui muy derecho sin explicar bien la cátedra. Le agradezco. Voy a proceder entonces a presentar brevemente al doctor Gerardo Monk, que nos acompaña el día de hoy. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego, por UCSD, y profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California, USC. El doctor Monk cuenta con un destacado prestigio internacional y es una referencia obligada en los estudios sobre democracia, porque a lo largo de su trayectoria académica ha no solo abordado, sino que podríamos decir que ha abordado o enlazado desde las discusiones teóricas de las definiciones y los conceptos para el estudio de la democracia y los procesos de democratización, y las herramientas tanto cualitativas como cuantitativas para medir la democracia y para identificarla, para saber
dónde está cuando la vemos, hasta discutir la discusión de la brecha o las distancias entre las discusiones académicas y la política, con un foco especial en la región latinoamericana. Pero el doctor Monk no solo cuenta con trabajo académico de alta relevancia, ha puesto también su conocimiento en varias ocasiones al servicio de los organismos internacionales, colaborando también con la OEA y el PNUD en cuestiones metodológicas y estimaciones y mediciones e informes de temas de democracia, inclusive también de corrupción e igualdad de género, no solo en América Latina, sino también en otras regiones del mundo. Entonces, doctor Monk, estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí en la UNAM y es para mí un honor. Bienvenido. Muchas gracias a los dos. A todos ustedes, sé que ha sido muy difícil llegar a esta sala de reunión y nosotros llegamos un poco tarde. Nos disculpamos por eso. Yo quiero tirar algunas ideas para empezar una discusión en vez de una presentación formal. Tenía una presentación formal que pensé que iba a dar esta mañana, pero lo dejé en el hotel, o sea, con el PowerPoint. Me voy a tirar algunas ideas y también podemos tener una discusión abierta. Creo que todos los que estamos estudiando América Latina, de la perspectiva social, política, estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, cómo podemos interpretar el momento actual. Y yo diría que uno puede empezar con una base, digamos, de ciertos modelos, paradigmas, que uno puede decir que ya no sirven, que hay que pensar de formas nuevas. Lo más obvio es que durante mucho tiempo, a lo mejor tal vez todavía no entraron en esa forma de pensar, por mucho tiempo se pensó en transiciones a la democracia, hasta después la consolidación de la democracia. Esos fueron debates tomando América Latina como todo, en América del Sur, en particular en los 80, 90, tal vez un poco más tarde en México, pero la cuestión era si se llegaba a la democracia siendo entendido como un sistema con competición, alternancia del poder, diría algo, una concepción schumpeteriana o de poliarquía, ¿sí? O sea, un umbral muy bajo, que haya alternancia en el poder, que la gente pueda participar, o sea, si se llegaba a eso. O sea, la transición del 2000 en México, digamos, hay fechas que se le pueden poner a los otros países. Durante mucho tiempo en América del Sur, por la experiencia anterior con regímenes militares, había mucho temor a los golpes, y había algunos alzamientos de militares en unos países, o sea, apenas había una transición de un régimen militar, generalmente en América del Sur, a uno civil, era la cosa, si esto iba a permanecer. Era un temor bien fundado. Después de un tiempo, digamos, acá no va a pasar, no va a haber un golpe y eso, digamos, las cosas que pensamos durante todo el periodo de la Guerra Fría, los modelos esos dejaron de ser útiles. Entonces la gente empezó a pensar, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es el reto político? Digamos, ¿cómo podemos empezar a pensar conceptualmente en términos amplios en la región? Y yo diría hay dos formas de hablar, digamos, que yo he usado en varios textos que son más o menos similares. Uno tiene que ver con la ciudadanía. O sea, muchos autores tomaron las ideas de la ciudadanía de T.H. Marshall. Por ejemplo, el trabajo que yo trabajé, digamos, como consultor del PNUD y sacamos un informe usando la idea de la ciudadanía. Esto es algo más amplio que cómo se pensaba de la transición hacia la democracia. Se hablaba de derechos políticos, pero tal vez no solamente el duro, digamos, de la poliarquía, pero el salto más grande que se hablaba también de derechos civiles, la ciudadanía civil, y derechos sociales. O sea, el momento de transición era un enfoque puramente político, digamos, de representación, elecciones. O sea, hay una ampliación de las preguntas que la gente se hacía. Se diría, bueno, ahora tenemos alternancia en poder, muy lindo. Eso es un logro importante. Se puede aspirar a algo más. O sea, una forma de analizar esto fue cómo estamos en términos de derechos civiles y sociales.
uno toma derechos civiles para anclarlo un poco, digamos, tema de corrupción como uno, si hay corrupción, si hay impunidad, Estado de Derecho un poco se filtró ahí. El tema que se vino más y más central, realmente a casi todas las regiones, de la violencia. O sea, el derecho civil primario es el derecho a la vida, es una obligación del Estado defender ese derecho. Si hay violencia, no importa el origen, digamos, eso es un problema central. O sea, la gente dice, bueno, es bueno poder votar, cambiar partidos en el gobierno, candidatos en gobierno. Hay otras cuestiones también importantes que tenemos que plantear. Y hasta algunos dirían, América Latina va hacia atrás en esos sentidos con el pasar del tiempo. Y esto uno lo ve reflejado en las elecciones, yo diría, de acá, de Brasil, ¿sí? Corrupción y violencia, digamos, son cuestiones que le conciernen a la ciudadanía. Después está el tema de derechos sociales. Yo enseño en Estados Unidos, uno no puede decir que existen los derechos sociales, la gente dice, eso no existe. ¿De dónde sale la de derechos sociales? Yo creo que está bien enraizado en América Latina el debate, las demandas de los derechos sociales. Estaba escuchando el debate en Nevada de los demócratas. Bernie Sanders dice una cosa así, la educación es un derecho social. Yo creo que el público en Estados Unidos no entiende exactamente el significado de eso. Eso es algo que hay muchas protestas alrededor de ese tipo de cosas. O sea, dar ciertos derechos sociales, educación, salud, uno puede hablar de jubilación, otros temas, digamos. Uno que entra en temas más socioeconómicos. O sea que a la agenda estrictamente política que sale de los 80 y 90 se instala uno nuevo que tiene que ver derechos civiles en la parte más tradicional liberal, pero que toma más importancia con el tiempo en América Latina, y después la parte que es la parte más clásica, pero digamos, conocida en América Latina, de derechos sociales, que la gente dice, bueno, tenemos democracia, ¿qué resultados genera la democracia? Y digamos, hay indicadores acerca de eso que usan para evaluar los países a ver si hay progreso o no. La presentación que tenía preparada para esta mañana un poco toma eso como un punto de partida, esa descripción, e instala un poco un tema, no es nuevo, pero me parece que se puede atar a esta discusión, que es la del Estado y la capacidad del Estado. Y yo creo que ese es un tema que algunos lo han planteado, se ha discutido, pero a veces se discute, se pierde. Pero si uno va a tener derechos ciudadanos, empezando con los políticos, pero también con los civiles y sociales, esto requiere capacidad del Estado. O sea, sin el Estado capaz de garantizar ciertos derechos, aunque estén escritos en la Constitución, digamos, hace falta un Estado capaz. Hubo un debate sobre la reforma del Estado en los 80-90, que era más el paradigma neoliberal, reducir el Estado con funciones estrictamente económicas, hasta gente del Banco Mundial que decían hay que achicar el Estado, después dicen, bueno, ahora hay ciertas funciones que el Estado no puede proveer, control de la violencia, tomemos uno, que hasta tiene implicaciones económicas. Tenemos que ampliar la agenda, empezar a debatir esos temas. O sea, yo creo que una agenda interesante, digamos, de acá hacia adelante, es conectar la discusión de democracia y tal vez, digo una cosa un poco más ampliamente entendida que lo schumpeteriano o galiano, pero con la discusión de la capacidad del Estado. En un paper que trabajé con un colega, Sebastián Mazuca, introducimos un argumento, digamos, un par de argumentos así para desintroducir. Si uno estudia América Latina ahora, estos días, contemporánea, uno puede decir que hay una relación recíproca en la cual los problemas de la democracia, ¿sí? Algunas debilidades de la democracia, no permiten que haya una agenda
fuerte para reformar el Estado, para incrementar la capacidad del Estado. Y tipo de agenda, esto estamos pensando así en los conceptos clásicos weberianos, un Estado burocrático, no patrimonial, y que tenga independencia de los poderes electos, pero que tenga la capacidad para implementar y ejecutar ciertas políticas. Y porque hay ciertos intereses políticos en el Estado, es muy difícil llevar a cabo las reformas necesarias para incrementar la capacidad del Estado. Han habido importantes reformas del servicio civil, hasta hubo uno en México, creo, en 2003, ahí, o sea que hay intentos de avanzar, digamos, en ese sentido, o sea, como hay un reconocimiento de que este es un problema importante en otros países, en Chile, en Brasil, y varios más. Uno ve realmente que se empieza con una agenda y después se encuentran rápidamente los límites, y si, digamos, hay algunas áreas de la burocracia, de la administración pública, que tiene ciertos criterios para entrar, para funcionar, los gobernantes se encuentran una vuelta, digamos, a los esquemas que se ponen en su lugar. Yo creo que esa sería la interpretación de las reformas en México. O sea, aun cuando hay reformas, un intento de reformas del servicio civil, realmente son bastante tenues. Creo que las de Uruguay tal vez son algunas de las más interesantes bajo el gobierno del Frente Amplio, pero no se lleva a cabo una reforma así bastante radical del Estado. Entonces, hay problemas en el funcionamiento de la democracia que nos permite que se formen coaliciones fuertes que impulsen esas reformas, y al tener un Estado patrimonial hay ciertas cosas que hacen al funcionamiento de la democracia que no se pueden resolver. Tomo los ejemplos de México, pero uno puede pensar en otros países. El rol del dinero, digamos, legal, pero también ilegal en las campañas, las amenazas físicas a los candidatos, es algo que está realmente afectando, pongamos, la calidad de la democracia, la calidad de la competición electoral, de una forma fundamental. O sea, digamos, hay ciertos, así uno puede poner normas en términos de lo que debe ser una elección democrática, que están siendo realmente socavadas por las acciones a veces del Estado o la inacción del Estado. Pero, o sea, que hace falta un Estado fuerte hasta para tener, digamos derechos políticos realmente reconocidos en el país. Entonces, acá vemos una relación recíproca, diría de una forma negativa, y los problemas de una parte de la democracia, aunque hay alternancia, siguen habiendo unos problemas que se heredan de antes, son prácticas que se heredan de antes, no permite un avance en una agenda de reforma de Estado. Al no tener un Estado burocrático, no hay forma, digamos, de que por medio de la democracia se canalicen demandas ciudadanas. ¿Sí? O sea que hay un círculo ahí vicioso, es un poco fuerte, sí, pero que se refuerza. Hay una visión, tal vez le conocen, de Fukuyama, un análisis, bueno, digamos, si uno más o menos acepta esto, ¿por qué América Latina está en esta situación? Y hay un argumento genérico que dice los países avanzados, Estados Unidos, Inglaterra, Europa Occidental, tuvo una secuencia de reformas del régimen político, democracia y del Estado en un cierto orden. La idea es que reformaron el Estado primero, crearon un Estado weberiano primero, antes de democratizar. Okay. El problema con América Latina, de acuerdo a esta perspectiva, Fukuyama, esto viene de Huntington, pero de Fukuyama un poco más recientemente, algunos libros que ha publicado. El problema con América Latina es que lo hizo a la inversa.
empezó con la reforma del régimen, las reformas democráticas, antes de realmente reformar el Estado. Y el argumento es un poco muy pesimista, diría yo, de Fukuyama, bueno, porque siguieron un camino que fue el equivocado, ¿sí? Que no fue el que siguieron los países del norte. En cierta forma, América Latina está estancada en este lugar y digamos, no puede avanzar. ¿Sí? Y hasta Fukuyama dice, bueno, una vez que uno tiene democracia sin un Estado fuerte, eso hasta va a alimentar la corrupción y este círculo, digamos, se vuelve más y más imposible de romper o de revertir. Si uno estudia, sin embargo, la historia de los países centrales, ¿sí? de la cual sale esta narrativa, no se da lo que dice Fukuyama, no se da lo que dice. O sea, yo creo que es un mito esta idea de que los países centrales siguieron un camino en que se construyó el Estado primero y después la democracia. Un país que construyó el Estado primero fue Alemania, Rusia y Alemania. Dado que construyeron el Estado primero solamente por medio de la derrota en 2 guerras mundiales y básicamente la imposición de afuera de la democracia, llegaron a tener la combinación de un Estado fuerte, capaz, y la democracia. O sea, la lección que sale de Alemania, lo mismo sale de Japón. Si uno construye un Estado muy fuerte, ese Estado fuerte va a suprimir la democracia. Eso es la historia, digamos, la lección de Alemania. Uno ve los otros países exitosos, que uno puede decir que ahora tienen democracia con Estados capaces, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, uno ve que básicamente fue una construcción simultánea. O sea, esto se ve en todos estos 3 casos, que se avanzó un poco en la construcción de la democracia o del Estado. ¿Sí? Si uno toma Estados Unidos, había unos avances, ¿no? Una democracia plena a principios del siglo XIX, fue solamente después de la Guerra Civil, bastante tarde en el siglo XIX, que hicieron las reformas de la administración civil. El Estado era tremendamente corrupto en Estados Unidos, hubo presión para reformarlo. Las reformas de Pendleton fueron las que pusieron, digamos, un poco la estampa weberiana del Estado de Estados Unidos. Eso fue algo que duró varias décadas, de los 1880, 90 hasta los 20. O sea, hasta un proceso muy largo, en la cual también, digamos, habían algunos avances, retrocesos de la democracia. Si uno toma el caso inglés, una reforma clave en términos de la administración pública vino, tal vez me equivoco exactamente el año, pero vino 1868-69. Eso fue justamente un par de años después de la reforma clave en términos de democracia, la expansión del voto a la clase media, un poco a la clase obrera, en 1867. O sea, uno de los casos con Inglaterra, que se ve como, este es el caso que construyó el Estado. Y la idea es, una vez que está el Estado, que se pueden manejar ciertos conflictos, se deja que las masas entren a la política de una forma más organizada, canalizada. Uno ve que eso no se dio en el caso inglés. Es una cosa que se da más o menos simultáneamente. Nosotros sacamos una conclusión de que la idea de que el camino de construir el Estado primero y después la democracia no es la que ha seguido los países exitosos, es un camino, llamamos, de coevolución, de construcción del Estado y de la democracia, que puede tardar varios, tal vez siglos, sí, o sí, ciertamente un siglo en algunos casos. Un proceso bastante largo que se dio en esos países. De ahí sacamos que la conclusión que sale, y un poco esta es la recomendación, en América Latina, esto se aplica también a otros países, se equivocaron, avanzaron demasiado en la democracia, pero se olvidaron del Estado y después, desde la democracia no se puede construir el Estado, nos parece un argumento falaz.
hacemos, en nuestro paper hacemos una reseña de los caminos que han seguido los países de América Latina, y en cierta forma han seguido un país similar a los de Europa, a los de Estados Unidos, avanzando un poco en el Estado, avanzando un poco en la democracia. No hay democracias perfectas ahora, o sea que queda mucho camino en términos de construir la democracia. Se han hecho varios avances en el Estado, ciertamente hay un camino por avanzar. Nuestra caracterización es que América Latina tiene instituciones, cubrimos la parte de democracia y Estado con esto, de calidad media. No son bajas porque la democracia es un logro y la capacidad de Estado que se tiene es un logro. No está al nivel, digamos, al que uno puede aspirar y que sería un reto aspirar. Pero que si tomamos, digamos, una lección, y acá volvemos a leer a Hirschman, que digamos, siempre cuando parece que no hay salida, él decía, no, encuentra una salida. Si le dicen que solamente haciendo esto, siguiendo este modelo van a avanzar, no se la crean, encuentran una posibilidad, digamos, de que América Latina puede hacer reformas, ya sea del lado del régimen, la democracia, o del Estado, que se puede empezar de cualquier parte. O sea, una reforma, si se hace una reforma de Estado, eso va a tener implicaciones positivas sobre el régimen y que entonces redundaría también en términos de consolidar los cambios en el régimen. Mirando hacia adelante, entonces decimos, la gente, los analistas deberían estudiar los países, ver cómo están en términos del régimen. Uno puede entrar en mucha más discusión acerca de la democracia, eso da para un tema mucho más amplio. Ver dónde están las posibilidades de cambio, ¿sí? Y no pensar que hay que cambiar todo, digamos, de una vez porque no se puede. Y, digamos, si uno piensa en la escala del reto, digamos, uno se deprime y no hace nada. Encontrar puntos de entrada, ya sea por el régimen, por el Estado, pensar en agendas y coaliciones que puedan introducir cambios por cualquier parte. Digamos. Creo que pensamos tradicionalmente por medio del régimen, y eso es un poco un canal clásico de acceso, ¿sí?, a cambios de las políticas. Uno puede pensar tal vez en otras reformas o piensen de otra forma. Pero en conclusión, pensamos, este es el reto central para pensar, que liga varias cosas que la gente está discutiendo en la literatura. Pensar los problemas de América Latina sin creerse los modelos que vienen de afuera. Yo creo que la gente de afuera opina sobre América Latina con mucha confianza, mucha seguridad. Ustedes tienen este problema, deben hacer eso sabiendo muy poco. O sea, uno debe confiar en el análisis propio que uno hace y pensar en distintas agendas de reforma y aunque sea, digamos, avances pequeños, si eso empieza a generar una cierta dinámica, en el mediano plazo puede dar algún resultado. Un poco proponemos eso como una agenda para debate, investigación, pero también debate político. Termino con eso y si tenemos una discusión estaría muy interesante. Muchas gracias. Entonces abrimos el foro a preguntas. Si alguien quiere. Solo para entender un poco más el argumento, le preguntaría ¿qué es ese estado fuerte? ¿Qué significado tendría ese estado fuerte? ¿Cómo lo podríamos palpar? O sea, uno puede pensarlo en dos dimensiones, la parte de coerción. Esto es lo de Weber del monopolio de la violencia, ¿sí? El monopolio legítimo de la violencia. El Estado debería ser el único que maneja la fuerza, debería imponer el orden en el país. O sea, eso es una de los elementos esenciales del Estado. O sea, por un lado está el problema del orden, de que se habla mucho aquí, en otros países, uno puede pensarlo muy básicamente, la relación sí, con los narcotraficantes, así, grupos organizados de crimen. O sea, una reforma del Estado, digamos,
tendría que lidiar con esas cosas, el Estado debería ser capaz de, sí, reprimir, digamos, un poco esas manifestaciones, digamos, aunque tal vez uno no quiera usar la palabra represión, pero es el poder de coerción sobre alguien que amenaza a este poder del Estado. También tenemos así la capacidad, y yo creo que esto es para muchos otros temas de derechos civiles, estamos pensando no en la fuerza militar, sino en la administración civil. O sea, como uno piensa en los varios ministerios, ¿sí? Los ministerios sociales, educación, económicos, que eso va más allá, digamos, del núcleo duro del Estado beberiano. Y el problema es que, digamos, uno toma sí, el sistema de justicia como una cosa clave ahí, que no rige la ley, la misma ley, para todos los ciudadanos en todo el espacio de un territorio. O sea, el desarrollo de la capacidad del Estado estaría enmarcado en lidiar con ese problema. No se da, digamos, hay este problema no por una cuestión técnica, o sea, digamos, acá estamos hablando de una cuestión política, porque hay intereses de que se benefician, digamos, del status quo, como está la cosa. O sea, hace falta tener un Estado capaz, alguna gente habla de un Estado imparcial, o sea, si el Congreso, el Ejecutivo pasa una ley y tienen alguna decisión, de que esa ley se puede implementar efectivamente en un territorio nacional. Si no hay eso, no hay ciudadanía. O sea, ciudadanía es un derecho universal de todas las personas en un territorio, pero si a mí el Estado me trata de una forma, a otro de otra forma, es la cosa más básica, digamos. O sea, uno habla, digamos, de derechos, está perfecto, pero sin esa capacidad, quedan los textos. México ha tenido una de las primeras constituciones realmente sociales, con contenido social, del 17. Pasar de ahí a implementarlo, que sea en la realidad, digamos. El secreto es tener una capacidad de Estado, un Estado capaz. ¿Lo respondí o no? Sí, lo que pasa es que pues, me imagino a nuestro pobre Estado, ¿no? O sea, digamos, en la medida en que se amplían los cauces de la democracia formal, procedimental, se apalanca el neoliberalismo, ¿no? Que achica el Estado, lo hace más débil. Y además de que lo hace más débil, menos capaz de ligarse con la sociedad, el narco pues se hace más fuerte. Y ahora tenemos un gobierno que quiere regresar al Estado, a ese Estado fuerte, no puede. Dice, bueno, para que haya ciudadanía tiene que haber condiciones socioeconómicas mínimas, primero los pobres, y luego pues, a ver si el Estado se vuelve a fortalecer, acabemos con la corrupción. Es decir, son condiciones que nos hacen pensar en una utopía imposible, ¿no? Un Estado fuerte con una sociedad democrática parece en esos términos algo medio inalcanzable, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede haber un Estado fuerte si tienes una economía débil donde el narco es fuerte, que somete a ese Estado y por lo tanto pues tienes una sociedad cuyos derechos no van a ser iguales para todos, ¿no? Utopía, sí, no tengo problema, no lo veo como una crítica. Es un ideal, sí, digamos. Imposible hoy, seguro, digamos, pero, digamos, la democracia es un ideal inalcanzable, digamos. O sea, la cosa es acercarse un poco más, ¿no? O sea, dar pasos en esa dirección. Si la democracia trajo un proyecto neoliberal, puede ser también por algunos defectos de la democracia. O sea, si el dinero puede comprar resultados en las elecciones, hay un problema de la democracia y se puede ver, digamos, si permite participación, digamos, como, hay varias cosas que uno puede pensar, digamos, hacer un diagnóstico de la democracia, si son las reglas, algunas otras cosas, digamos, por qué está generando esos resultados. ¿Sí? Y el análisis que hace de la situación contemporánea, yo digo, por lo menos el diagnóstico más o menos está en lo adecuado.
Yo no me voy a meter en, digamos, lo que está haciendo López Obrador. Cómo se hace después es otra cosa, ¿sí? O sea, digamos, pero yo creo, digamos, decir que hay problemas con la corrupción, con la violencia, y una parte, digamos, sí, la reforma pasa por algo del Estado. Yo no sé si, no es el Estado fuerte, no sé, del PRI, no sé, cuando digo un Estado capaz, ¿sí? Porque ese es un Estado corrupto, o sea, no es el Estado que estoy diciendo, no es el Estado que era un Estado grande, que manejaba muchos recursos. Eso no es el Estado capaz de Beliano, no sé, digamos. O sea, lo del México del PRI, que tenía un Estado, diría un Estado grande, fuerte en ciertos órdenes, pero un poco sería lo opuesto a lo que uno dice que es un Estado beberiano. ¿Sí? Y si, digamos, si ese es el modelo que se está usando ahora, bueno, eso es un problema. ¿Sí? Pues no se trata de volver a lo que se tuvo en el siglo XX. Yo, bueno, no sé si me hace ruido esto de democracia, contraponer democracia y Estado fuerte, ¿no? Yo creo que hay muchos modelos de democracia, primero, donde hay estados mucho menos, digamos, que abarcan menos. Bueno, primero, la pregunta que se hace Marta me parece pertinente. ¿Qué queremos decir con un Estado fuerte? Es muy importante. Y si entiendo, precisamente lo que estás diciendo es un Estado con profesionales. Si estás hablando del modelo weberiano, es esta ética del trabajo, esta ética de responsabilidades, esta idea de una burocracia profesional altamente eficaz, porque es muy profesional, porque es especializada, porque se basa en una ética de responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, empezando por el argumento de Fukuyama que mencionas, bueno, por ejemplo, está el caso de Chile. Ayer estaba Lorena Oyarzún, aquí, una profesora de la Universidad de Chile, y estaba hablando de cómo los carabineros eran un ejemplo de una policía profesional y no corrupta. Y estaba contando, incluso en la época de la dictadura, antes de la dictadura y después de la dictadura. O sea, pudo haber sido muy represora, lo que sea, pero todo el mundo decía que no era corrupta y todo el mundo decía que era muy profesional. Bueno, ayer Lorena contaba cómo en los últimos años se ha corrompido completamente la policía. Entonces, primero habría que ver, digamos, ese juego como si fuera solamente lineal, ¿no? O sea, por diversas razones, quizá por el neoliberalismo, que le llamamos, que es un término que todo el mundo sabe, y no sabemos qué es, una cosa, como una causalota que no, y hay miles de elementos ahí debajo, pero quizá por todo este debilitamiento del Estado, como quieran llamarlo, pero en otros países como Chile, por ejemplo, una burocracia profesional, como eran los carabineros, terminaron corrompiéndose y echándose a perder. Entonces, ¿cómo se logra una burocracia profesional? Yo creo que eso es todo un tema, ¿no? O sea, y una ética de responsabilidades. Independientemente si va en parejo de democracia o no, incluso si en un momento dado se logra y después se pierde. Yo creo que ahí hay todo un tema, o sea, esa linealidad de Fukuyama me parece tan general que, digamos, no sé en dónde sí se aplica. Yo estoy de acuerdo con tu análisis histórico, en dónde se aplica, porque si nosotros nos podemos saber, incluso la burocracia alemana, incluso todo esto, el Estado prusiano, etc. En realidad el modelo ideal del Estado prusiano era mantener el ejército. Ese era el que era muy profesional, ¿no? Quizá después otros ámbitos de la burocracia se profesionalizaron, pero esa ética del trabajo, es más, Weber, en realidad, la ética del trabajo la tenían en los pietistas americanos, por cierto, no en los alemanes, ¿no? Entonces, la verdad, una primera cuestión que habría que resolver es, yo sí estoy de acuerdo contigo en que hay un problema por lo menos en el caso mexicano, no sé en todos los casos, en todos los casos de América Latina, pero en el caso mexicano sí hay un problema de profesionalización de la burocracia. Pero yo creo que es toda una historia, digamos, bastante compleja. A lo que voy es a lo siguiente, para no abundar demasiado en esto. A mí me parece que una cosa que no se contempla en esta dicotomía democracia, burocracia o Estado fuerte, etc., es un problema que por lo menos a propósito de PRIS, a propósito de Colombia, por ejemplo, a propósito de algunos países, Brasil, por ejemplo, es el problema de que el Estado nunca ha sido un Estado que ha construido un consenso con toda la ciudadanía. O sea,
hay ciudadanos. Uno de los problemas en este país es que hay mucha gente de este país que no reconoce su Estado como un Estado legítimo. Hay una división, hay un problema de construcción de una voluntad política y de cómo se construye esa voluntad política. Entonces, frente a eso, siempre hay un sector que no reconoce, que corrompe a los policías, que los trata mal, que los patea, que si puede, y si no, pues acepta que lo golpeen, pero si no, hasta los golpean, los tratan mal, les avientan cosas. O sea, no creen en ellos, no creen en esa autoridad, no creen en su autoridad. Ahí hay un problema. En Colombia, ¿cuál es la división? ¿Por qué se cae este pacto? Porque hay por un lado el modelo de Uribe que dice este es un Estado democrático de derecho y por lo tanto no tenemos por qué amnistiar a estos otros que no se sumaron y que no hicieron sus demandas dentro del Estado democrático de derecho, ¿no? Entonces construye una idealidad, no sé qué tan ideal es esa idealidad del modelo de Uribe y de sus huestes, pero construye una idealidad en la que supone que Colombia tuvo un Estado democrático de derecho siempre y que eran injustificables las FARC y todas estas cosas que... Y por el otro lado están las FARC y todos estos grupos alrededor que dicen, no, o sea, este nunca ha sido un Estado para todos, ¿no? Aquí vivimos mucha gente al margen de la impunidad del Estado, en las reformas agrarias, en la distribución de tierras, en todas estas cosas. Y siempre hemos sido justos, hemos perdido propiedades, hemos perdido no sé qué tanto. Al final de cuentas, ese Estado ha sido un Estado que no ha cumplido con nuestras demandas. Entonces, lo primero que pasa con estas democracias son siempre democracias muy frágiles, porque lo primero que no tienen es un consenso amplio realmente. Esto que tú llamas una ciudadanía, para muchos esa identidad ciudadana no resuelve nada porque hay como un vacío, digamos, ese régimen no ha respondido ni los estés incluyendo. Quizá como dice Marta, pues con toda la pobreza y todo, pues mejor se van al narcotráfico, lo que tú quieras, que supongo que es lo que quieres decir. Pero sí creo que más allá de lo que diga el observador, que no, vámonos respetando, ¿no es cierto? Lo que yo sí, perdón, voy a apagar esto, a la menor que se le ocurre. Bueno, a lo que voy a decir lo siguiente, creo que detrás de esto faltan otros elementos para preguntarse cómo un Estado en América Latina puede hacer valer los derechos, ¿no? Y creo que ahí también hay un problema de la construcción de consensos políticos mucho más amplios y de la apertura de participación de un segmento de la sociedad. Yo creo que esto no ocurrió. En el caso mexicano, cuando hablas, por lo menos mi interpretación del caso mexicano, ¿por qué fue tan eficaz el PRI? Porque precisamente después de la revolución, que construye una agenda social que no es capaz de resolver, lo que construye es como un Estado, partido o un partido-Estado al estilo de los modelos revolucionarios como el soviético, etcétera, aunque no tan ideologizado, aunque no tan cargado con este tipo de discursos, pero es un partido que organiza verticalmente a la sociedad y que lo organiza corporativamente, que es la única forma de tratar de negociar esas demandas sociales y tratar de resolverlas parcialmente. Hasta cierto punto la resolvió hasta los años 50 y 60. O sea, si tú ves lo que pasó en la Revolución, después de la Revolución, sobre todo después de los años 20, hasta los años 70, tú puedes ver que hubo un progreso en las demandas sociales, en el bienestar social. Según, ¿cómo se llama? Fernando Cortés. De hecho, la desigualdad fue progresando hasta 1984 en México, o sea, vino reduciéndose. El año con menor nivel de desigualdad en México, que siempre hubo desigualdad, obviamente, pero fue en 84, cuando entra ya este llamado nuevo modelo neoliberal, etc. Entonces, al final era un partido autoritario, un gobierno autoritario, vertical, que era una forma de construir ese consenso que nunca construyó, que es fundamental en la democracia. No lo sé. No, algo muy breve. Pero está la cuestión también del Estado nacional, o sea, si es el Estado de todos, y eso es una construcción, digamos, así muy conflictiva, digamos, si es el Estado de todos los mexicanos, de todos los colombianos, eso es más una identificación cultural, y yo creo que uno puede pensar por ese lado también, digamos. O sea, ¿cómo yo acepto las decisiones del Estado? Si yo pienso que mi Estado, si hay una identificación, eso va a tener una diferencia. Hay otras cuestiones, pero
hay algunos estudios, pero no creo que se ha avanzado suficientemente en términos de pensar la relación entre nación y Estado. Yo creo que hay unas reglas ahí para explorar. A mí me interesó mucho como la concepción de democracia que implicaría lo que se propone. Porque implicaría que abandonamos o no sé si abandonamos o dejamos de lado lo que sería considerado definiciones mínimas o definiciones económicas o electorales. Donde la democracia es el momento, digamos, de la elección, con todas las garantías que implicaría y todo con el procedimiento para elegir a los nuevos gobernantes. Digamos, se termina ahí y decimos, bueno, si se cumplieron estas elecciones, no solamente se lanzó la democracia, sino que si se siguen celebrando elecciones periódicas, pero lo que usted dice es el Estado fuerte, o el Estado, no sé si de derecho, usted dice Estado fuerte, el Estado fuerte tendría implicación sobre la democracia, ¿no? Entonces, estoy pensando que la concepción de democracia que tenemos es una concepción donde la democracia toma elementos del Estado fuerte, o el Estado fuerte es una precondición de la democracia, y la bisagra entre estos dos es la ciudadanía, porque la ciudadanía es capaz de ejercitar los derechos políticos a través de que el Estado le garantice ciertos derechos, ¿no? Entonces, puede participar en la democracia porque el Estado lo está protegiendo. Y entonces, es una democracia que es una democracia casi como un ejercicio de gobierno, ¿no? Entonces, a partir de estas implicaciones, ¿cuál es la definición de la democracia que empezaríamos a hacer más? Yo tomo como base, y voy a hablar sobre esto un poco mañana, como base las definiciones mínimas, electorales, digamos, ¿sí? Procedimentales, o sea, son procedimentales pero mínimas, que es la elección para los cargos públicos. Yo sumaría a eso cómo se toman las decisiones de gobierno. O sea, agregaría las cuestiones clásicas de Schumpeter, ¿verdad? Cuestiones que ellos no ponen, digamos, cuáles son los procedimientos que se toman en la toma de decisiones. Puede haber formas de toma de decisiones que son muy desiguales en términos del peso que tienen los ciudadanos. O sea, pueden haber poderes de veto muy importantes, o sea, una mayoría puede ganar una elección, pero algún grupo de poder puede ejercer un veto sobre la toma de decisiones. O sea, la democracia no termina con las elecciones, si hay alternancia en poder. O sea, ampliaría la definición de la democracia para incluir procedimientos con respecto al... Sí, algunos dicen ejercicio del poder, diría la toma de decisiones del gobierno. Separaría eso, que llamamos todo eso el régimen, del Estado, como algo diferente. O sea, digamos, algunos mezclan el Estado es parte de la democracia, dirían que está el régimen, después está el Estado. Después diría, como dijiste correctamente, el Estado es una precondición ¿sí? Para la democracia. O sea, si la gente se está matando y todo eso, digamos, si uno no puede salir a votar, digamos, tranquilamente, bueno, entonces yo no tengo esos derechos. O sea, el Estado tiene que ser capaz. Está la cosa de organizar una elección, ¿sí? Que la gente en línea sabe todos los detalles, una complicación tremenda, pero después hay cosas que le escapan, que son puramente administrativas. O sea, si hay violencia, hemos tenido, o sea, el caso de, vamos a hablar de Centroamérica, pero de Colombia. En Colombia decían, siempre tuvimos una democracia, pero tenemos una guerrilla, un tercio del territorio bajo el control de la guerrilla. Una candidata hace campaña, la secuestra. Bueno, el Estado, eso es un déficit del Estado. Uno no puede decir, bueno, no, pero las reglas están ahí, ¿no? Es el ejercicio de esas reglas. Para los ciudadanos, para los que hacen campaña, si dinero ilegal está yendo a la campaña, está entrando a las campañas, eso es algo que el Estado se tiene que hacer cargo. Pero, o sea, el Estado capaz es necesario para muchos derechos, uno para las cosas centrales que llamamos la democracia. Pero lo pondría como precondición, ¿sí? Como dijiste tú, o sea, pienso así. Pero ampliaría la definición de la democracia más allá, digamos, de la parte electoral, ¿sí? Después ahí hay todo un debate, digamos, entre cuáles son los criterios. Pero no ha terminado. ¿Ya terminó la idea? ¿Su idea ya? ¿Sobre la democracia? Sí. Yo también metería unas precondiciones económicas, ¿sí? Digamos, sí. Porque me parece
Es que estaba pensando, cuando usted escribió la burocracia necesaria que tiene que tener el Estado para ser fuerte, pareciera que es el Estado central, pero a la hora de controlar el territorio, mucho recae en la burocracia local, ¿no? O en el gobierno y su correspondiente gobierno. Entonces, ¿cuál fue el rol que jugó las burocracias y los estados, los gobiernos locales, perdón, en los ejemplos exitosos que mencionó, ¿no? De Inglaterra, Estados Unidos y Francia? Porque yo creo que eso falló en Latinoamérica, ¿no? Sigue fallando, porque no solamente el Estado no va a tener la coerción de controlar el territorio militarmente, tampoco tiene la coerción de recaudación, ¿no? El narco también cobra impuestos. Y entonces, eso, quitarle esa función al narco, ¿no? Y para que tenga el monopolio el Estado, es más difícil que la recaudación que está pudiendo hacer ahorita el gobierno. ¿Tú estás en la misma línea? ¿Quieres decir algo? Más bien reflexiones alrededor de lo que estamos viendo, no sé si quieren. Yo creo que algunos de los problemas más graves con la democracia se encuentran al nivel local. Ahí donde el Estado está más débil, donde hay tranzas entre los políticos, tomen estas cosas de guerreros, asesinatos, todo eso. O sea, hay todo tipo de mafias y, digamos, es parte del Estado, es tal vez la parte del Estado más fácil de copar y de tener, digamos, ciertos arreglos. O sea, no les sabría decir, digamos, en los casos centrales, digamos, si uno toma Francia, siempre fue un Estado unitario muy fuerte, o sea, digamos, no les sabría decir cómo hacer el análisis de Estados Unidos, un país más federal. Pero yo creo que, tomando América Latina, así, cuando el poder se pasa, digamos, sí, a las provincias, a los estados y todo eso, ahí es donde ahí se hace un montón de manejos turbios, ¿sí? O sea que el Estado central tiene que, aún con delegación de poder, digamos, ¿sí? Es responsable de que se cumpla la ley en todo el territorio, digamos, o sea, yo lo veo eso un problema grave en América Latina, ¿sí? O sea, el Estado patrimonial, digamos, las instancias más claras, y hasta, digamos, y cuando la gente habla, hay democracia a nivel nacional, pero autoritarismo a nivel subnacional. O sea, ahí uno ve los problemas más graves, ¿sí? Digamos. O sea que uno no puede decir, digamos, la descentralización es un concepto muy bueno, el Estado está más cerca de la gente. No está más cerca de la gente. Lo que está más cerca de la gente son a veces grupos mafiosos. ¿Sí? O sea, había que repensar un poco la cuestión de descentralización política, ¿no? ¿Sí? Más que nada por lo que se decía del Estado fuerte, yo creo que usted lo dijo en la primera parte, era más bien la capacidad del Estado, más que un Estado fuerte, ¿no? O sea, la capacidad del Estado para integrar, responder a demandas, gestionar recursos, captar recursos, movilizarlos, generar esta ética profesional del servicio público, pero también lograr influir entre la población una noción de ciudadanía responsable. Yo hablaría de un Estado con capacidad de ejercicio de la autoridad y el reconocimiento por parte de los pobladores. Lo que dice el doctor Castañeda, yo creo que es muy, es una beta que se podría expresar cuando dice, bueno, lo que pasó es que había el Estado, hay una noción en las democracias exitosas donde hay un Estado para todos, ¿no? Pero creo que no siempre se cumplía eso. Por ejemplo, en Estados Unidos del siglo XIX, incluso hasta el 70, no era un Estado para todos ni se veía para todos. Si hablamos de la población afroamericana, las mujeres, o la población indígena, pues se sabía que no era un Estado para todos. Aquí la pregunta es, ¿cómo en esos países, no siendo un Estado para todos y visible para algunos que estaban excluidos, cómo es que aún así funcionaba, ¿no? Usted apunta a una parte, el Estado Nacional es un identificador importante. Talmont decía, por ejemplo, para el siglo XIX, que toda la democracia popular que impulsó toda la Revolución Francesa después del 91-93
el renacimiento del tren de las revoluciones sociales del 48, generó un impulso del sufragio universal, pero produjo curiosamente, y esa es la desilusión de Marx, la desilusión de que votaban por los conservadores, ¿no? Tocqueville se burlaba, ¿cierto? El voto popular sirvió para poner a los conservadores en el poder, ¿no? Pero lo que dice Talman es muy interesante, el nacionalismo que trajo todo este populismo fue que ayudó a las clases privilegiadas a identificarse como nación, al grado que influye tanto que en la Primera Guerra Mundial los partidos comunistas se van más por la vertiente nacionalista que por la vertiente social del internacionalismo. ¿A qué voy? Que se requieren elementos identitarios, ¿no? Eso le funcionó al peronismo fuerte, que es el caso de un gobierno fuerte, pero en un estado débil, tan débil que tenía que negociar con las regiones, los caciques. El presidente, yo pienso que uno de los grandes méritos del presidencialismo mexicano fue hacer creer que existió, porque al final de cuentas el presidente era el fiel de la balanza que en último momento decidía si el conflicto procedía o no, se excluía o se incluía de determinada gente. La huelga de maestros fue en ese sentido, los maestros acuerdan del presidente para que se reconozcan sus derechos, y el PRI va ante el presidente a decirle que no los incluya porque no está dentro de su partido. Entonces es el presidente que siempre tuvo ese conflicto. A lo que voy es, en un proceso de globalización que genera dilución de las nacionalidades, de los procesos integradores, la sociedad moderna industrializada, el gran comercio por el individualismo, pues va deshaciendo los procesos integradores. Entonces yo creo que en estas esferas, la democracia al final de cuentas resulta ser el resultado de relación de un tipo de Estado, que no podemos tener una forma, no podemos ser central, federalista, no es eso, sino cómo el Estado tiene la capacidad de gestionar la relación con la sociedad. Entonces la democracia es más bien la interrelación o el resultado de integración y de ejercicio de los recursos en un territorio acorde a los mayores estándares de inclusión. Pensaría que esa podría ser una de las también de las reglas que podrían incluirse en esta variable de usted. Yo pienso más que son las partes, los partidos, los que negocian la relación con los ciudadanos, no el Estado. ¿Sí? El Estado, digamos, es algo unificado y se implementa. O sea, digamos, la inclusión, el debate, se da por causa de las elecciones, los debates, las movilizaciones. O sea, son las partes que se encuentran. Esa es la parte democrática. Así que hay parte, no. Digamos que el presidente sea el único que decide, me parece bastante autoritario, me parece un rey eso. O sea, la democracia es las partes, digamos, y que nunca va a haber consenso, digamos, hay conflicto. Yo quiero algo, usted quiere lo otro, digamos, y tal vez yo gobierno, después usted gobierna. Pero yo diría, digamos, los consensos se forman, digamos, y son parciales, por medio del debate entre los partidos, que representan, ¿sí? Tratan de representar así intereses, valores de la ciudadanía. Después, si llegan al gobierno, se implementan. Ahí hace falta el Estado para implementarlo. O sea, ¿de qué sirve, digamos, así tener un debate en la sociedad, que es lo que tenemos que hacer y todo eso? Después llego al gobierno y, pues, la verdad que no, el gobierno no tengo poder, porque la educación no me hace caso o técnicamente no es capaz. O hay resistencia, digamos, de alguna parte, factores poder. O sea, hay una parte de debate, sí. Las elecciones es una parte, pero, o sea, yo lo veo como un debate entre las partes. ¿Sí? Después se llega a una decisión, sí, ahí, digamos, es como se implementa. Digamos, hay un grupo que tiene la chance de manejar, digamos, el Estado. Tal vez sí, digamos, tiene que negociar así entre el Parlamento y el Ejecutivo. La cosa es, lo que salga de eso, que se pueda hacer. Uno puede decir, digamos, bueno, debe haber ciertos consensos nacionales, ¿sí? Hay ciertos intereses nacionales, o sea, hay ciertos conflictos que se deben dejar de lado y debemos estar de acuerdo con ciertas cosas, porque no podemos estar cambiando de políticas cada 6 años. O sea, uno puede decir, bueno, tal vez hay algunas cosas que debemos decir, todos los gobiernos deben implementarlo, debería haber un poco arriba de la política. Pero una vez que uno se mete en eso, digamos, bueno, lo que yo quiero que esté arriba de la política no es lo que usted quiere, digamos. O sea que esto es un poco peligroso decir, digamos,
cuál sería, digamos, las cosas que deberían ser el consenso que yo no puedo cuestionar. Yo siempre quiero poder cuestionar, sí. Uno, la cosa obvia es así, hay ciertos derechos que uno debería poner así por encima de la política ordinaria. Eso, digamos, hablamos de una democracia constitucional, estamos hablando de eso. No sé si le respondí. Sí. Ya entramos a algo que creí yo que no digamos, me llamó mucho la atención, porque es hasta ahora esta respuesta mía, que se ha tocado el tema de los partidos políticos. Porque se está hablando de Estado, de democracia, de acceso al poder, pero ¿dónde quedan? Y decía, con este post de dónde está la ciudadanía ahí. Están muy desprestigiados, pero están ya tan lejos. Partidos. Sí, los partidos están ya tan lejos del afecto ciudadano que no forman parte de esa discusión. Me gustaría escuchar tu opinión sobre justamente desde la perspectiva de los partidos políticos, dónde se encuentran, porque además sí han tendido a desdibujarlo, es un hecho. Hay problemas que parece ser que los rebasaran como partes. El medio ambiente, por ejemplo, es difícil que haya alguien que sostenga una posición contraria a promover una vida más sana en ese sentido, ¿no? O el feminismo. Trump dice como Sí, bueno, solo Trump. Sí. O en ese sentido, por ejemplo, el caso de Uruguay, ¿no? Sí. 15 años de buen desempeño económico. Sí. Sin embargo, ya también por una cuestión se cansaron. Y relativamente a nivel comparado en América Latina, todavía tienen uno de los mejores desempeños económicos. Digamos, el factor de violencia, un poco igual, el incremento de inseguridad, un poco de desempleo. Pero, por ejemplo, bueno, a mí Perdón, sí. Pero nada más, el punto sería desde la óptica de los partidos políticos, ¿cuál es o sea, la democracia vista desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los partidos políticos y que tal la viabilidad sigue. Bueno, pero seguimos, o sea, Sí. si los partidos van a tener la función de organizar los debates y las agendas, y no se puede tener 1000 cosas, hay que tener algo más o menos coherente, tienen que tener capacidad de representación y de ser vistos así. Y eso está en crisis, eso, ¿sí? O sea, acá han sacado un trabajo sobre ese tema ahora, sí. Eso es lo que está pasando en varios países. Uno se impacta en Chile en particular, porque Chile, bueno, esto tiene partidos, digamos, nadie cree en los partidos en Chile, digamos, o sea, todos están vendidos, digamos, todos han sido cooptados, digamos, izquierda, derecha, no importa todo, o sea, hay un rechazo muy fuerte de los ciudadanos de decir, bueno, ya estamos votando, ya sabemos, la novedad de votar y acercarse que es lindo y todo eso, digamos, eso ya lo tuvimos, bueno, pero ¿qué van a hacer esto? Nos van a representar y yo creo que es, digamos, parte de la crisis de la democracia, de la política, es que sí, los partidos, los candidatos de los partidos ya no representan algo claro, se representan a ellos mismos, eso es lo que la gente piensa, digamos, o sea, los intereses que tienen son se habla de clase política, de casta política, en Chile, en Argentina, la casta política, bueno, es otro grupo también, es otro estamento, digamos, social. Y sí, tienen un manejo de la política. En Argentina, la mejor forma para hacerse rico es entrar en la política, todos lo saben, sí. Entonces, o sea, y bueno, después, hacen campaña y venden ciertas cosas, la gente ya no los cree, sí. La cosa de la corrupción es un poco eso, la frustración, bueno, todos roban dinero, o sea, eso es parte de esa presión. O sea, no sé si reconstruir o construir así agentes políticos que representen algo, digamos, o sea, no sé cómo se hace, porque antes era fácil, digamos, por esto antes eran sindicatos y campesinos, ¿sí? Digamos, había organizaciones, era más o menos simple, y con eso se avanzaba un montón en la inclusión. Y la reducción de desigualdad tuvo que ver con ese modelo, digamos, o sea, los modelos nacionales populares. Era un modelo bastante simple, digamos, y funcionaba bien, o sea, había representación, digamos. Ahora ya no es así, digamos, o sea, es mucho más complejo y no sé, digamos, no hay una respuesta de parte del mundo político a eso. Uno ve en los países como Chile, digamos,
después de 15 años, aunque te vaya bien, la gente quiere un poco de cambio. Le fue muy bien, llegaron, casi la empataron, o sea que no se van con desprestigio, ¿sí? El Frente Amplio en Chile. ¿Sí? Pero uno ve un montón de los otros países y... Marta, estaba primero Marta. Es que sí, justamente en esa línea, usted había dicho que por un lado Estado fuerte y por otro lado decía que había que canalizar demandas. Si los partidos no están canalizando demandas, sino que las demandas vienen encausadas por fuera de las instituciones, movimientos sociales, como queramos llamar, por fuera de las instituciones, entonces tenemos un sistema formal de representación que a nadie convence, que no permite establecer el diálogo con las organizaciones porque ya no es tan simple, no son los agentes corporativos, y las demandas no son demandas focalizadas con interlocutores, como el caso de las mujeres, acá nos impidió llegar a tiempo a la reunión. ¿Qué tipo de modificación institucional habría que pensar para recuperar la posibilidad de efectivamente caminar en términos de democracia más allá de conseguir votos medianamente razonables, creíbles, etc.? Es decir, por un lado, los partidos inevitables, pero que no representan, y por otro lado, representantes electos que tampoco representan, ayer nuestros legisladores haciendo burradas con la autonomía universitaria, ¿no? Es decir, ¿de qué va, no? Ese poder legislativo anquilosado desde hace 200 años, ¿no? O más en otras partes del mundo. Ya no me digan, no me pregunto. Es que yo estoy un poco ando enojado hoy, pues, pero ¿qué es? No, es que ¿qué es esa ¿quién va a canalizar las demandas? ¿No? Y canalizarlas ¿a dónde? Porque, ok, pues ahí están las demandas, se canalizan, y ¿quién es el interlocutor del otro lado? Por eso pensaba yo en el problema de ese Estado fuerte. En un Estado fuerte, pues es que va a haber una interlocución fuerte, ¿no? También, capaz de resolver esas demandas o no. Pero el Estado es administración, digamos, estamos hablando de política. O sea, hay una distinción entre política, o sea, democracia es sobre política, lo otro es administración. O sea que estoy diciendo, hay que hablar de política y queremos democracia, hay un problema, y si hay movimientos sociales, cómo se organiza eso. La cosa es que los movimientos sociales son episódicos, van, vienen, ponen presión, digamos, así, cuando hay legislación ponen presión. Creo que tienen bastante eficacia, o sea, digamos, yo diría que tienen un rol bastante importante. Yo separo eso de administración, ¿sí? O sea, una vez que se decide algo, digamos, si se puede implementar, digamos, imparcialmente, digamos, o sea, hay una cuestión de valor, esto es Estado de Derecho, si se puede implementar imparcialmente en todo el territorio. Pero eso es administración. O sea, pero ¿qué no democracia también es participar en la toma de decisiones? Sí, pero... ¿Cómo lo hacemos para participar en la toma de Pues tú debe decisiones? ser para el cargo, no sé, o sea, uno participa en los debates, uno vota, hace falta organización, o sea, digamos, están las expresiones de opinión pública y eso genera presión. Hay que meterse, no sé, hay que meterse en el juego político, digamos, esto, digamos, en Chile, digamos, los grupos así, digamos, que un poco demandaron el sistema, digamos, ahora están, bueno, van a tener una constituyente y nos organizamos o no. Si ellos no se organizan, los partidos van a manejar el contenido de la Constitución. O sea, digamos, una cosa es la crítica, pero después hay que organizarse. Digamos. No sé, lo llamamos partido cuando uno se organiza de esa forma. O sea, en Brasil, durante un periodo bastante largo, el PT tenía relaciones, bueno, conflictivas a veces, pero eso es lo que uno espera, pero también buenas con movimientos sociales. O sea, hay un modelo bastante reciente. Y que hay una relación entre un partido electoral, digamos,
y movimientos heterogéneos, diría. No sé si tenemos otro modelo, ¿sí? Digamos, o sea, el modelo de los partidos está en crisis, pero yo no... hay que regenerarlo, yo diría, pero digamos, eso más o menos es algo. Hay que tener organismos para competir en elecciones y después para tener así gente para entrar en el gobierno, sí, administrar algunas cosas, sí. Yo no, o sea, la democracia necesita los partidos fuertes, representativos. O sea, eso es parte del problema con la democracia. Que se vota, hay opciones, todo eso, pero la gente no sienta que realmente está siendo representada por las opciones que se les dan. Se generan estos movimientos sobre temas puntuales, ¿sí? Mujeres, una variedad de temas. Se expresa de esa forma porque los partidos no están introduciendo los temas. Los temas del medio ambiente, todo el mundo empiezan, digamos, con movimientos, después, bueno, los verdes, los greens se forman en Alemania, se están formando en otros países, se están formando en Europa los greens, sí. O sea, ellos hicieron la transición del movimiento social a partido político. Los greens es un caso bastante exitoso Alemania, sí. Pero tenemos eso, tenemos algo institucionalizado en el tiempo, partidos, y después tenemos un movimiento social, protestas. Las dos cosas son centrales a la democracia. Sí. Yo no quiero dar la palabra. Bueno, Estaba... Eso es autoritario. Y además sin avisarle a nadie. No, yo estaba pensando en eso que decís que el cambio tiene que ser como incremental, ¿no? Y entonces hay que ir arreglando poco a poco y viendo dónde arreglas el Estado y dónde arreglas el régimen, ¿no? eso es puro Hirschman. Lean a Hirschman, digamos, para no deprimirse. No, porque si hay que cambiar todo, no va a pasar, entonces nos quedamos en casa. Encontrar un punto de entrada, pensar, es una cosa incremental pero secuencial, digamos, si hacemos esto, va a generar esto, va aumentando, ¿sí? O sea, hay que tener una estrategia de mediano plazo por lo menos, ¿sí? Pero empezar con algo que sea factible, viable, digamos, políticamente. Pero entonces pensaba en que si uno ve estos panoramas que usted hace de toda la región, pareciera que esta cosa de que los principales sectores políticos se creen el only game in town no sucedió, ¿no? Todos los de derecha, los de izquierda, los de centro, fueron buscando caminos para alternativas a la democracia, buscando como atajos o vulnerando el régimen democrático. En algunos casos. Bueno, no, La excepción, no generalizo, no todo, pero entonces, ¿de dónde o cómo conformamos eso? ¿De dónde van a venir esos que van a ir empujando esos pequeños cambios un poquito en el sentido de lo que decía Marta? Estamos esperando que venga así, estamos esperando que venga de movimientos sociales que se convierten en partidos, o estamos esperando que venga de los partidos tradicionales o de las élites gobernantes. O sea, los ciudadanos tienen que expresar sus frustraciones, se organizan, hacen protestas, eso llama la atención a los políticos, les asusta, que hay algo que no controlan y bueno, empiezan a reaccionar. Y se han erosionado además los mediadores del conflicto, ¿no? Porque se han erosionado las organizaciones, los que mediaban el conflicto entre el ciudadano y el Estado. Al menos yo siento que Sí. Tuvimos el conflicto, la gente hace la comparación entre las protestas en Ecuador y en Chile. En Ecuador, cuando Denis Moreno subió, no sé, el combustible o algo así, hubo el campesinado, protestaron, digamos, se iba a caer el gobierno, básicamente, digamos, hicieron una marcha a Quito, se reunieron con la ERI o algo así, el grupo indígena. Negociaron, por una parte, y le digo, ok, nos bajamos. Así, digamos. Y el otro grupo puede decir, aceptamos la concesión.
En Chile no había eso, había un lío grande que nadie aceptaba lo que hizo el gobierno, pero no había nadie con quien el gobierno se podía sentar. Y hasta si alguien se sentaba con el gobierno, perdía prestigio, digamos, era parte del problema. Pero, o sea, vemos en algunos, esto va a la organización. La cosa evolucionó diferentemente en el caso de Chile, porque había alguien con quien se podía organizar, resolver un conflicto, y cosa cuando se resolvía, bueno, se aceptaba eso, se pasaba a otra cosa. Eso no pasó, digamos, en el caso de Chile. ¿Sí? No era claro quién era el representante de un movimiento social. ¿Sí? O sea que hay diferencias en todos los países. ¿Sí? Pero estamos sacando una convocatoria con una constitución. Sí, pues no, si aprueban, pero había un peligro de violencia en Ecuador y se paró. En Chile no, o sea, tuvieron 40 días con más muertos y todo eso, sabemos hasta. Tal vez hacía falta eso para que el gobierno ceda a la constituyente, perfecto, sí. Pero en términos de traer orden, resolver, uno quiere un conflicto, pero que se pueda resolver y que las partes aceptan eso. Sin organización no pasa eso, y entonces genera problemas de violencia, ¿sí? Que es lo que vimos en Chile. ¿Sí? Pero esto, o sea, hay que ver país por país, yo creo que digamos, cada uno tiene, digamos, diferencias bastante importantes en términos de organización. Y lo que decía Marta, ¿no? De interlocutores. O sea, Sí, bueno, pero eso Bueno, sí. bueno, yo estoy de acuerdo con, siguiendo lo que estás diciendo, yo estoy de acuerdo que, que en realidad son procesos complejos, ¿no? Y que se dan con dinámicas muy diferentes. El caso chileno es muy distinto del caso de Ecuador, etc. Pero que a la larga sí se dan después. Al final de cuentas, cuando empieza a haber estallidos, movilizaciones, etc., aparecen a veces nuevos liderazgos de diferentes tipos, nuevos protagonistas, o los mismos liderazgos políticos, etcétera, empiezan a reaccionar y hay ese tipo de soluciones, se empiezan a buscar soluciones. Ahora, con respecto a Chile, que era, ya lo habéis comentado antes, pero me parece, en Chile había una cosa que no había estallado, y con el incremento, ¿qué es lo que? A las cuotas del metro. Con el incremento de las cuotas del metro estalla, pero en realidad no son el incremento de las cuotas del metro. Es en realidad una desigualdad brutal del país y en el que incluso el agua cuesta, es privado. O sea, es un modelo económico de enorme exclusión social. La salud, la universidad. Es la universidad, ¿no? El endeudamiento de los jóvenes para estudiar, ¿no? O sea, se da un fenómeno donde la desigualdad es una causa muy fuerte y que empieza a estallar por todos lados porque estalla el problema del pago del metro, pero también está el problema de las cuotas de las escuelas, pero también está el problema de las pensiones, que las pensiones, aquí en México se siguió el modelo chileno y pues ya sabes dónde vamos a terminar. Yo me quedé con el viejo modelo, pero los jóvenes, pues quién sabe cómo les va a ir. Porque esas AFORES, que allá les llaman, ¿qué? Fondos de retiro, ¿no? ¿Cómo se llama? AFR, ¿no? AFR. Fondos Asociaciones de Fondos de Retiro. Pues son, digamos, han generado una situación de crisis brutal. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que hicieron crisis y que hay una gota que lo derramó. Pero en realidad era una situación muy general. Y la pregunta, un poco regresando a lo que yo mencionaba, o sea, yo me refiero no a una identidad nacionalista es hasta peligrosa, ¿ves? Porque eso es lo que está terminando con Donald Trump y está terminando con todo eso. De hecho, estamos viendo que los movimientos de derecha están usando nuevas formas de identidad que sustituyan la vieja identidad ciudadana y que apelen a la situación de carácter étnico, etc., ¿no? Y que generen segmentaciones en la población precisamente de ese tipo de identidades. Yo hablaba de la construcción de la voluntad política. Y un ejemplo es lo que va a costar Chile. Hay que ver qué va a pasar. Pero en el fondo, si Chile sale exitoso de eso, lo que está construyendo es un pacto social. Y hay una gran diferencia entre generar cohesión social y otra construir una voluntad política que de alguna manera consense ciertas cosas y ordene la política. El problema del modelo neoliberal es que acabó destruyendo todo lo que era realmente la idea del bien público y del bien común y la construcción de un interés general.
Ese siempre es un concepto problemático. Pero había un problema en cómo se construía esa voluntad política y cómo de alguna manera se aceptaban, ¿no? Y se organizaban en el tiempo, ¿no? Digamos, las demandas sociales, ¿no? Pues vamos a empezar con salud, o vamos a hacer esto, vamos a hacer estos programas, vamos a hacer este tipo de cosas. Y hoy hay como un vacío. Todo lo que se ha estado discutiendo aquí, lo que habla es de un estallamiento donde parece todo estar reventando. Y no hay la posibilidad de construir de alguna manera un consenso político que de alguna manera permita la construcción de una voluntad política a través de la esfera pública, de la dialogicidad, de lo que quiera. Pero no hay esta cosa. El primer caso que es interesante es el Chile. Pero yo creo que eso es lo que está pasando en muchas partes, ¿no? Y, digamos, yo no niego que es importante un Estado eficaz y un Estado profesional, pero creo que esto, incluso donde lo hubo, se está debilitando por esa misma razón, porque hay un fenómeno mucho más amplio. Yo termino con una cosa. La verdad es que no hay una solución al estancamiento en el mundo. Fuera de China y de la India, en realidad, modelos económicos que estén funcionando no existen. Está funcionando, y lo platicábamos antes de llegar aquí, lo de Donald Trump, esta coyuntura, ¿no? Y un poco la duda es decir, ¿y esto es de corto plazo? ¿Es una burbuja? ¿O en realidad, de verdad, está tratando de sacar aquí un poco lo que mencionaba, la tasa de crecimiento es muy baja? No es tampoco que sea algo para echar las campanas al vuelo. Y eso está generando toda una crisis. Y no hay un consenso de por dónde salir. De verdad, es la necesidad de no consenso. Al estilo de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, me estoy viendo muy radical. El Estado social surge como solución a una crisis tan radical, digamos. A una crisis donde se perdieron tantas vidas, etc. Y se acepta ceder en cosas que no se había aceptado ceder. O sea, los nuevos inversionistas, etcétera, los capitales aceptan ceder y construir un nuevo consenso. Bueno, en fin. Pero yo creo que por esta razón hay tensión estos últimos ¿cuántos años? Hubo el boom económico impulsado por China, del 2003 hasta, no sé, 13, 14, ¿sí? América del Sur estaba creciendo a tasas muy altas, un poco menos México, pero hubo, sí, al principio del siglo, un periodo bastante bueno de auge que se retomó, tasas que no se habían visto en mucho tiempo. O sea que ahora estamos bajando de esto, digamos. Por un rato ahí parecía que la cosa iba bien, iba a haber recursos para planes sociales, había parches y no surgía esto. Las tensiones se han puesto más fuertes porque no hay posibilidad de crecimiento. La guerra entre China y Estados Unidos, no sé, eso también genera otros problemas, incertidumbre, pero si hay una nueva coyuntura, entonces, bueno, la gente, antes no me importaba tanto lo que hacían los políticos, ahora sí, la cosa está que quema un poco más. Temas de desigualdad que tal vez antes se ignoraban, ahora están volviendo. Antes había hecho un poco de progreso en varios países bajando desigualdad, o sea que ahora se están replanteando ciertos temas, creo, en los últimos años y no hay respuesta, digamos, y no se ve, digamos, o sea, cómo se sale de esto, ¿sí? Sí, yo tengo una pregunta muy concreta, pensando así en la democracia como usted lo ha puesto con esas precondiciones, ¿qué país o qué países ahorita serían democráticos plenamente? En la región, En la región Noruega, sí, o sea. Y la Divina Dinamarca. Por ejemplo, ni Estados Unidos. No, eso ha sido una plutarquía hace rato, sí, o sea, no sé. No, los países escandinavos, la verdad, porque han apostado a la igualdad. Yo viajo ahí, todo eso. Uno no siente tensión social cuando uno sale a caminar por la ciudad, no encuentra, digamos, y bueno, hay un sector que está bien de la ciudad, otro no. O sea, han hecho algo de inclusión, ¿sí? Y ellos tienen educación gratuita, salud gratuita, todo eso. Tienen un modelo económico de alta producción que exportan, o sea, han encontrado un nicho económico. Noruega tiene la ventaja del petróleo, o sea, ellos tienen suerte en términos de eso. Pero si uno ve, digamos, ahí, sí, o sea, yo diría, ahí como uno siente que realmente eso es más egalitario en lo político, en otros sentidos también, sí. Y en la región, entonces, ¿qué sería América Latina bajo esta? ¿Son democracias? Yo diría que sí, minimalista, sí, o sea, con esa
o sea, lo que se escribió en el siglo XX, que podemos votar y si no nos gusta lo podemos echar y todo eso. Ahora que tenemos eso, tenemos un poco más. O sea, cuando tenés a Pinochet, te lo querés sacar de encima a Pinochet. Ahora no tenés a Pinochet, decís, bueno, pero hay legado de Pinochet, que entonces uno dice, bueno, quiero más. ¿Sí? O sea, yo usaría, digamos, un criterio, pero ser explícito. Minimalista, democracia, sí. Lo que yo digo, o sea, pero de baja, es decir, de pésima calidad, digamos, o sea. Los únicos que se salvan son Uruguay, creo que es el mejor tal vez. Se lo ve a Chile en eso, yo creo que Chile es un desastre, de cierta forma, o sea, que se lo veía como modelo político y económico, me parece que estamos repensando todo eso, y más cerca de acá, Costa Rica, o sea que, en qué caso, digamos, más o menos funciona bien, esos creo que son los mejores, sí, digamos, o sea que son los menos, o sea. Pero yo creo, digamos, de decir, digamos, que son democracias, sí, digamos, en términos de cierto criterio mínimo, es importante porque fue un logro. La gente, digamos, peleó mucho por llegar a eso, sí. Ahora nos damos cuenta, bueno, con esto no, tal vez no es todo lo que pensamos, perfecto, sí, o sea, las aspiraciones sí te van cambiando, sí. Pero reconocer eso, y esto más en términos de, o sea, tu pregunta de gente que apuesta a otras cosas que la democracia, yo creo que, digamos, en Honduras, en el 2009 apostaron a otra cosa, no nos gustó este tipo, lo sacamos, ¿sí? Con los militares, lo que hicieron en Brasil, digamos, como lo sacaron a Dilma Rousseff, me parece cuestionable, ¿sí? Digamos, uno puede pensar en varios casos así, yo creo que lo de Maduro es un desastre también, o sea, pero digamos, de que la mayor parte de los países, digamos, estamos en un periodo democrático, desde los 90, digamos, y que eso hay que celebrarlo, es mejor que lo que había, y uno puede, digamos, puede protestar y esto todo. Antes había, sí, problemas de derechos humanos, no se podía hacer mucho, sí. Ahora nos quejamos, bueno, que las elecciones tienen estas imperfecciones y todo eso, perfecto, bueno, eso es un lindo problema para tener, ¿sí? Digamos. Hay problemas graves, esto no es para acelerar, bueno, algunos dicen, bueno, ya llegaron, dejen de quejarse, digamos. Okay, no, pero es una visión conservadora, digamos, está, ¿no? Entonces, la sociedad, ¿por qué está insatisfecha y todo eso? Expresen su voto, gana alguien y después, o sea... Es como dar un segundo paso, o sea, tenemos ya la democracia, como de que es un paso muy grande, y lo siguiente, o sea, la conexión con lo que usted dice, con el Estado fuerte, eso no es como profundizar la democracia, ni la verdad que no alcanzo a entender todavía cómo lo está pensando la yo veo, la democracia tiene que ver con un régimen, yo veo que, digamos, que es el acceso al poder del Estado, ¿sí? Que tiene que ver con elecciones, tiene que ver con cómo se toman decisiones, digamos. Una vez que se toma una decisión, digamos, que el impuesto va a ser tal y cual, digamos, bueno, yo quiero que todos lo paguen y si no lo paguen, digamos, que enfrentes a la justicia. Digamos. Ahí ya no hay debate hasta que hay una decisión. Después es el Estado, digamos, que administra una decisión que se tomó en la parte política. Yo no quiero, digamos, que después se esté negociando con el que tiene dinero. No, eso no. Ahí hay una ley, implemente, sí, las reglas, sí, parcialmente. O sea, está la definición clásica entre política y administración, ¿sí? El Estado es administración. Creo que venimos hablando de democracia como una parte muy, ¿sí?, pequeña de lo que es la política. O sea, que hay que ampliar la discusión, la definición de la democracia. El debate de la calidad de la democracia es eso. Vayamos más allá del mínimo y veamos qué otras partes de la política tienen que ver con la democracia. Uno puede irse demasiado lejos también, o sea que esto es un tema delicado. Y después hay, digamos, cuáles son los criterios. Una vez que ampliarse, ¿y cuáles son los criterios? Yo pienso en más democrático, vos pensás, no, que no, más democrático, sí. Y eso es un debate que no está cristalizado todavía, diría. No hay acuerdo, digamos, sobre cuáles son los criterios para una versión más amplia de democracia. Sí. Yo quiero retomar como varias ideas que se han estado discutiendo. Me parece muy importante, porque la democracia, como cualquier cosa, pues es
democracia? Cuéntanos. Creo que ¿Es bueno o malo? retomando, no, creo que tenemos que hablar sobre que sí puede haber otras cosas en el futuro, no va a ser eterno. Y es como retomando justamente esta idea de que no es primero Estado y luego democracia, sino que son cosas simultáneas. En este momento podríamos implementar cosas para perfeccionar los mecanismos que ya tenemos, pero eso no implica que dejamos de pensar en que hay otras maneras de conseguir la democracia más allá del Estado-Nación. Y tenemos ejemplos. Muchas veces nos vamos como que son cosas New Age, muy drásticas, pero tenemos grupos indígenas que tienen otras maneras de organizarse. Y también dejar de pensar un poco como en lo macro. El hecho de que ahorita sea como el Estado-Nación, la forma de organización política preponderante en el mundo, no significa que no se pueden llegar en muchos lugares a una organización mucho más pequeña. Entonces creo que eso también nos ayudará como una reflexión de sí mejorar lo que ya tenemos, pero darnos la oportunidad de pensar que puede haber otras cosas en el futuro, porque si no al final nos estamos cerrando en el que ya elegimos como un modelo y entonces sí le damos la razón a Fukuyama de que ya llegamos al final de la historia, que después del Estado-Nación y de la democracia no hay algo más u otras formas de ejercerla. Entonces creo que puede ser como una vía simultánea, trabajar en lo que ya tenemos, porque sí estoy de acuerdo en que no va a desaparecer, pero en dar oportunidades a otras formas de construir. Perfecto, sí, pero, o sea, no llegamos a la democracia, o sea, la democracia es un ideal y vamos avanzando y siempre es un horizonte, o sea, nunca vamos a llegar a la democracia, digamos. Siempre hablamos de ciertas formas institucionales, ¿sí?, que pensamos que tiene algo que ver con esos valores, digamos. O sea, Lalo dice, digamos, democracia es una cosa, poliarquía es otra, digamos. O sea, la democracia nunca existe, digamos. O sea, existe otra cosa, si vamos a ser precisos con los términos. Pero que es un ideal bueno y que todavía yo no veo algo que lo reemplace, yo seguiré apostando a eso, digamos. Lo que pueden cambiar las formas institucionales con que pensamos y todo eso, sí, digamos, ¿sí? Pero como ideal de la democracia, que la gente es igual y que debería participar en tomar decisiones que afectan al destino colectivo, es una idea bastante linda, digamos. Estamos recién empezando a pensar, o sea, yo diría que estamos al principio, digamos, de pensar sobre esto, digamos, estamos llegando a un acuerdo de algunas cosas institucionales, puede ser que cambien, digamos, sí. Digamos, y puede perfeccionarse, puede haber, digamos, formas nuevas, siempre se habla, digamos, a nivel local, a nivel supranacional, esas son cosas así, me parecen muy buenas. Yo no veo todavía algo bien grande que lo reemplace, y esto está ligado con el comentario del Estado-Nación. Ahí es donde se toman las decisiones todavía, o sea, o donde por lo menos hay control. Las decisiones tal vez se toman en Wall Street, sí, pero digamos, donde la gente tiene alguna capacidad de controlar su destino, está en ese nivel, sí. Y por eso, digamos, todavía estamos enfocados en democracia a nivel de Estado-Nación. O sea, hay una razón. Si cambia la estructura del poder, así lo digamos, bueno, entonces puede ser, vamos a ajustar, digamos, las prácticas específicas, pero siempre teniendo ese ideal, digamos, que es algo más abstracto en mente, sí. Quisiera preguntar, en ese sentido, por ejemplo, tomando casos que tal vez que son aislados, muy concretos, Bolivia, Venezuela, El Salvador, ahorita con lo de Bukele, en este proceso, tal vez últimos 2-3 años, veo un avance o retroceso respecto únicamente a nivel de democracia. No sé, en estos casos particularmente veo como, yo soy de la idea de que no solo neoliberalismo está en crisis, yo creo que también los modelos de progresismo, más que nada, tal vez en otro caso, o bueno, los socialistas bolivarianos, no me gusta mucho ese término, ¿no? Pero digamos, por cuestiones políticas, en este caso, por ejemplo, la representación en el poder, ¿no? O ya prácticamente tipos de autoritarismos, pues llevaron de alguna manera, por ejemplo, a los sistemas a crisis políticas, ¿no? En estos casos particulares. Entonces, yo en esta idea un poco recupero nadie tiene en ese sentido, ¿no? Como no hay un modelo ahorita alternativo, ¿no? Que nos salga. Pero bueno, regresando un poco al punto, no sé, ustedes en términos generales en la región, en América Latina, a pesar de todas estas contradicciones que estamos viviendo, no sé, si analizamos tal vez, este es el periodo más largo de estabilidad de la democracia en que se ha sentado como poder institucional, ¿no?
es, digamos, el periodo de estabilidad. En ese sentido, pues hay cosas positivas, se han logrado avanzar en algunas cuestiones de derechos humanos en los países, etc. Pero, por ejemplo, con estos casos, con las movilizaciones del año pasado, ¿usted veía que estamos avanzando respecto, no sé, al comienzo de la década? ¿O estamos retrocediendo? Interesante. Hay una visión muy pesimista que viene del norte sobre la erosión de la democracia, las crisis democráticas. Yo me pregunto, bueno, ¿de qué punto, digamos, con respecto a qué punto, digamos? Si yo tomo los 90, digamos, o sea, y yo pienso eso, la gente piensa, digamos, hay un descenso de los 90. Los 90 eran terribles, fueron de la década de las reformas neoliberales, en que la gente votaba pero no tenía mucho poder para manejar la política. O sea, yo creo que es el grupo que celebraba en los 90 lo que ve, digamos, una crisis terrible, digamos, ahora. Esto es lo más en el norte, digamos. O sea, creo que tiene que ver la perspectiva, que hay algunos sesgos. O sea, hay problemas ahora, pero bueno, que son diferentes, más graves que los de antes, o sea, hay que tomar esa perspectiva. Si uno mira los datos y todo eso, no sé, está parejo, digamos, o sea, se llegó a un cierto nivel bastante amplio, con un criterio mínimo, y yo diría que se ha mantenido. Hay unos casos que progresan, otros no veo una tendencia fuerte, sí, digamos, la última década. Bolivia, Evo Morales se equivocó, fue un error político grave, digamos, de presentarse, digamos, a elección cuando perdió el referendo, digamos. Y no se entiende, pero no se entiende políticamente porque había construido una fuerza política seria. Si él le pasaba el mando al otro, ganaba el otro. O sea, no se entiende políticamente. Lula le ha dicho, digamos, Evo, ¿qué has hecho, hermano? Digamos, o sea, y eso afecta, digamos, a la izquierda en la región. Pero eso es ahora parece que no lo dejan postularse para el Senado, pero puede ser que gane el MAS. Pero ese es un país donde habían construido con el MAS, pero digamos, si no era de arriba abajo, no, había algo orgánico, realmente una organización, digamos, o sea, pero es un buen desempeño económico, digamos, conservador en cierta parte financiera, pero un error político grave. Lo del otro lado son tremendos también, o sea, hay que ver, digamos, si salen con elecciones, hay que ver cómo sale eso, digamos. Lo de Bukele, bueno, hay que tenerle miedo a los jóvenes, parece que también, digamos, que va con el ejército ahí al Congreso a decir, me pasa esta ley, digamos, hacer una cosa de loco, ¿no? Él no viene, él no se quiere, no claro, digamos, de dónde viene, sí. Pero esta es una fuerza joven, popular, porque querían romper con el bipartidismo, pero es terrible lo que hizo, sí. O sea, la Corte Suprema le dijo, no puede, y digamos, dice, lo acepto. Es un precedente realmente, sí, terrible. Es lo que hacía Fujimori, es exactamente lo mismo que hacía Fujimori. La foto ahí, digamos, la Asamblea Nacional con los militares, un ejemplo terrible, sí. Yo veo lo de Chile como progreso, porque digamos, era una semidemocracia estancada que venía del 90, que la derecha no permitía cambios en la Constitución, que era claramente antidemocrática, y se tenía este debate, bueno, pero es legal, porque lo pasó Pinochet. Sí, pero lo pasó en un sistema autoritario, o sea, yo quiero una legalidad democrática, y hasta, digamos, el centro de la izquierda, digamos, como que quería el cambio, pero no se animaba a cuestionar fuertemente, digamos, la Constitución. O sea, tenía un problema complejo, pero la derecha se atrincheró con los poderes que le dio Pinochet, y me parece que la única salida era algo así. O sea, que venía tratando, digamos así, los gobiernos, con Bachelet, primero con Lagos, que hicieron alguna reforma, después con Bachelet, que lanzaron la idea de la reforma de la Constitución, no prosperó. O sea, yo le veo, digamos, hay una salida de un periodo de estancamiento, de desarrollo político en Chile. ¿Sí? Hay que ver cómo la cosa.
como están hablando de quién participaría, están hablando de cuotas de género, paridad de género, hay cosas que están planteando, digamos, si uno ve las diferencias así de la derecha, otros grupos, o sea, hay un proceso interesante ahí de refundar un modelo nuevo. La derecha dice, vamos a hacer de Chilezuela. Por favor, no van a hacer Chilezuela, digamos, pero yo creo que va a ser un modelo interesante ver lo que pasa ahí. Realmente son más ordenados los chilenos, o sea que van a sacar algo creo, bastante ordenado, con algunos balances. No va a ser una constitución neoliberal, digamos, como la que tenían. O sea, eso va a ser interesante, ver cómo hacer un cambio, y me parece que realmente van a ir para adelante ahí, sí. Lo que tenemos, digamos, lo que ha sido un problema entre los modelos bolivarianos es que llegan al poder con legitimidad, pero después es la salida, digamos. Eso ha sido el problema, ¿sí? Es lo que tenemos en Nicaragua, lo que tenemos en Venezuela. En Ecuador se resolvió, o sea, digamos, se resolvió bastante simplemente, digamos. O sea, que hay salida de esos gobiernos. Gente decía que en Argentina era algo parecido con los Kirchner, que hubo alternancia, ahora han vuelto, pero es como la democracia resuelve esas cuestiones. Morales podía haber, digamos, sido un ejemplo, digamos, ¿sí? Me voy bien, digamos, o sea, y entonces, digamos, que el modelo bolivariano tiene estos problemas que no van a permitir la alternancia, se refería, digamos, a esa imagen, ¿sí? Ahora tiene una imagen terrible, digamos, ¿sí? Con Maduro y Ortega, digamos, o sea, esto de represión y todo eso, y la izquierda un poco no lo quiere criticar, pero son dictaduras, recuerdo ciertamente lo de Maduro, sí. Pero entonces toda la izquierda queda pegado a eso, sí. Yo diría que hay avances, hay procesos. Lo interesante es cómo sí, con esta nueva coyuntura, digamos, qué decisiones se van tomando. Creo que la gente en América Latina mira lo de México, ¿qué pasa? Digamos, ¿sí? O sea que hay mucho juego, digamos, sí. Es un periodo muy largo, pero la importancia de que haya algo ordenado, digamos, en México me parece muy importante, por ejemplo. Porque, digamos, la gente le dio chance a los otros tres partidos, bueno, nos hastiamos, vamos a tener alternancia, entra un gobierno, digamos, muy diferente, digamos. Sí, cuando la gente le da eso, un mandato muy fuerte, y después no avanza, no puede manejar los problemas, bueno, ahí entonces ya, ¿qué hacemos? O sea, probamos todo esto, es lo último que tiene como un grupo organizado, ¿sí? Pero o sea, que creo que hay mucho en juego en México. O sea, yo quiero que le vaya bien, digamos, es un ejemplo, ¿sí? Digamos, cómo se resuelven las cosas con democracia. Los otros partidos tuvieron muchos problemas, están muy obvios. La cosa es, bueno, si dentro del sistema electoral hay digamos, y van a hacer líos, van a ser mamarratos, o sea, todo. Pues, se hace eso, pero más o menos si, digamos, la cosa, sí, de la violencia, digamos, de la corrupción son importantes, pero yo pienso, digamos, que tenga un buen récord. Tiene mala suerte que le tocó a Trump un periodo, digamos, de poco crecimiento negativo, o sea, es un mal periodo, ¿sí? Algunos tuvieron suerte, entraron, digamos, con crecimiento más amplio, pero creo que, digamos, muchos están mirando qué pasa en México. O sea, se van básicamente de gobernantes neoliberales y lo que sea el otro, ¿no? Si más o menos le sale bien, sí. ¿Cómo convive, digamos, esta concepción de la democracia que nos presenta con poderes financieros o cosas que escapan al control del Estado o a la decisión de la democracia? O sea, el procedimiento democrático funciona, pero hay otras decisiones, hay otras cosas que se hacen por encima de los Estados. ¿Cómo convive su concepción de democracia? Y la resta de la democracia, sí, con los poderes fácticos del dinero, también por los medios y todo eso. Eso es, en todas las Américas, yo creo que es un problema gigante, digamos. Y se pueden pasar leyes y, digamos, hay franjas gratuitas para partidos, pero, digamos, o sea, los únicos que se van a adaptar a las reglas son los que están más o menos en el mundo legal, después está el mundo ilegal, no te va a decir, bueno, hicimos esto, o sea, no sé si nos pasamos del todo, o sea,
O sea que es un problema muy grave que afecta, digamos, que esto es un proceso abierto de discusión, que cada ciudadano tiene el mismo peso, digamos, o que alguien está manejando la gente. Yo creo que en algunos países en Europa, digamos, Alemania, los países, el dinero no tiene el rol que tiene en nuestros países. ¿Sí? O sea, yo creo que es un problema grande. Está el problema que las campañas cuestan dinero, o sea que es caro, ¿sí? Hay impuestos en la política, digamos, o sea, y uno no puede decir, bueno, no, hay que hacerse cargo de eso, pero pues la gente para sacar ventaja busca el dinero en distintos lugares y eso genera un problema. O sea, yo diría, o sea, eso lo bajo así, poderes fácticos como algo realmente claro. ¿Sí? Sí. Usted escribió hace poco, decía, los sectores de centro izquierda son los que más han colaborado y son más procesos apoyados la democracia y la expresión, a diferencia de los extremos de derecha izquierda y el centro de derecha. Pero a 20 años de estos últimos 20 años donde las derechas y los extremos se han tomado el poder y han tenido muchas veces que dejarlo o adaptarse a las reglas democráticas por el consenso internacional, la presión de organismos multilaterales o los movimientos sociales. ¿Usted ve con optimismo que esos extremos y esa centro derecha tengan la capacidad de poder, tengan la voluntad como para que podamos llegar a una voluntad de consenso para transitar en esta regla mínima de una consolidación democrática? Yo tengo dudas, sí, o sea, seguir lo de Chile de cerca, yo creo que había algunos sectores de la derecha que con el estado de sitio, digamos, querían generar un clima para que solamente los militares puedan resolver, o sea, parecía eso, sí, digamos, o sea, uno tiene sospecha, digamos, se crea una dinámica. Esto es donde hay que darle crédito a Piñera, digamos, todo, la clase política, digamos, sí, o sea, tuvieron el estado de sitio, lo sacaron y después de un tiempo, como venían las protestas violentas otra vez, y estaba la decisión de reimponer el estado de sitio, sí. Ahí es donde decidieron, vamos a firmar este pacto para reformar la Constitución. La derecha no quería, se rehusaba a hacer eso y fue una concesión muy grande la que hicieron. ¿Sí? Hay algunos que no están contentos con eso, pero todos firmaron, digamos, que vamos a reformar la Constitución para que se pueda hacer eso. Eso fue un paso clave y yo creo que estaba en duda y el clima estaba un poco, sí, tenso. Uno ve las cosas en Bolivia, digamos, cuando se dio la elección de esa mañana, el domingo, todo eso, que los militares se reunieron con él, pues tenés que ir, digamos, que había una búsqueda de Evo dentro de Bolivia esa noche, creo que el domingo y todo eso es una situación muy tensa. Pero eso se resolvió, o sea, aunque el MAS tenía los votos en el Congreso, dejaron a esta señora, no me acuerdo su nombre, de otro partido que asuma la presidencia. Se demoró un poco, pero vamos a tener elecciones. Ahora parece que no quieren que Evo se pueda postular para el Senado, o sea, hay algunos problemas, pero están apostando a las elecciones, eso es lo que descomprime. Y ahora la derecha, digamos, se está preocupando que estaban divididos, entonces Manuel Camacho es más duro, dice, bueno, yo me voy a bajar para no dividir los votos en la derecha. O sea, eso es política electoral, digamos, o sea que hasta una situación muy tensa se encauzó de esa forma, ¿sí? O sea que yo veo aún esas crisis ahí, como sean, esas dos, Chile y Bolivia, estaban bastante tensas al final del año pasado, ¿sí? O sea que Sí, vamos a consolidar. sí, digamos, sí, de los dos lados, ¿sí? De la derecha y la izquierda, digamos, la represión de los manifestantes en Nicaragua, o sea, eso es tremendo, ¿sí? O sea que o sea, esos dos casos, digamos, no sé, izquierda, extrema izquierda, como se quiera llamar,